Bueno, terrible, terrible, de verdad, lo que ha sucedido en el caso Paíno. No nos tenemos que olvidar porque una persona que fue el señor Félix González Victorio acudió a la notaría Paíno y después se vio pues que estaba haciendo cerrando la transacción inmobiliaria con Pascual Cusilaime. Él está acompañado de su hermano. Cuando entraron, ustedes recordarán, cuando entró en escena un sujeto que empezó a eran dos, ¿no? Un sujeto que empezó a disparar y se ve como el señor Félix cae muerto. Hay una cosa que me sorprende, doctor Gómez, por favor explíqueme. ¿Es verdad que la jueza Munaico se ha negado en reiteradas ocasiones a hacer la reconstrucción de los hechos? Efectivamente. Yo he solicitado por enésima vez que se realice la inspección ocular en el lugar y la reconstrucción de los hechos. En mis primeras peticiones me decía que se tiene que actuar todas las pruebas para poder señalar día y hora para la diligencia de reconstrucción. ¿Y por qué se niega? En realidad, mire, yo... ¿Esto suele suceder a ustedes, abogado? Explíqueme mejor. No suele suceder, es un caso bien atípico, a mi manera de entender. Yo siempre he trabajado en la defensa muchos años, más de 40 años, y me he chocado con unas autoridades que en verdad, inexplicablemente, que no están cumpliendo con su labor, no están haciendo justicia. Nosotros pagamos nuestros impuestos y nombramos a nuestros jueces y nuestros fiscales para que justamente en última ratio puedan hacer justicia. Por supuesto, de eso se trata. Y proteger a los agraviados. Déjeme, por favor, continuar con esta. Tengo una suma de casos que de hechos que de verdad no termino de comprender. Los vigilantes, ¿es verdad que los vigilantes de la notaría que dejaron ingresar a los delincuentes nunca han sido llamados a declarar a la fiscalía? Los llamaron, el juzgado los llamó. ¿Ya? Una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola vez y ¿sabe cómo? Cuando ya vencía el término del proceso. Entonces, como era una sola vez y ya vencía el término, entonces pasó todo lo actuado al fiscal provincial, entonces ya no pudieron declarar. Pero no debería de llamarlos, dado que el fiscal Cortés cree pues que ha sido un accidente y que están jugando carnavales, ¿no debería llamarlos a cada rato para ver cómo fue? Precisamente la jueza debía tomar más impulso y más diligencia. ¿Está corriendo plata o no? Como le digo... todo supone que es esto, y yo les puedo decir de que Pascual Cusilaime, según la declaración de uno de sus socios de la empresa Real Magdalena Group, hace 5 años vendía quesos, pero ahora es millonario no solo en soles, sino en dólares. Entonces aquí hay lavado de dinero. La policía lo dice, de que el señor Cusilaime posiblemente esté comprometido o en contrabando o en narcotráfico. Porque nadie hace fortunas de en 5 años. ¿Cómo millonario, doctor? Millonarios, ¿por qué? Porque él, justamente nosotros hicimos declarar a una señora Huamancha que le quitaron de la noche a la mañana su propiedad, porque le compraron de uno de sus hermanos, de uno de los herederos, la despojaron con matones y de la noche a la mañana construyeron un edificio. ¿Cusilaime? Cusilaime. En la avenida José Gálvez, en Magdalena. Él es el terrateniente de Magdalena. Cusilaime es el terrateniente de Magdalena. Ajá. Tiene un montón de propiedades. Bueno, vamos a hablar todo incondicional, porque si no le va a caer una denuncia a mí, pues Cusilaime me imagino que me va a mandar su portátil. No, seguramente que va a decir, pero con pruebas. Está ahí. Pero entonces usted sospecha que hay más que un gato encerrado con la jueza. Con la jueza Munaico y con el fiscal Cortés. Con el fiscal, también con los vocales Ventura, Carranza y bueno, la doctora Napa dudo, ¿no? Pero como son 2 contra 3. Claro, 2 contra 3. Entonces, en el instante que muere Félix González, esto es una cosa que también hemos averiguado, usted por favor corrobore. La abogada de la parte compradora, Mónica Guillén, ¿es verdad que ella esconde el folder de los documentos del señor Félix, que no muestra el contrato, la minuta, las cartas de poder? ¿Es cierto eso? Sí, todo eso es cierto. ¿Pero cómo es posible? Porque mire, el abogado del señor Cusilaime era un tal Chumpitasi, y esta Mónica Guillén dicen, bueno, no me consta tampoco de que es su amante, y trabajan juntos. Entonces ellos estuvieron en el momento de los hechos, cuando lo asesinan
a don Félix González Victorio, estuvieron los dos, mucho antes que llegue Cusilaime con su hijo a la notaría. ¿Estuvieron los dos antes de que llegara Cusilaime? ¿Eso sí, le consta? Sí, me consta, está en el expediente. ¿Está en el expediente? En el expediente está, sí. ¿Y qué dice la jueza y el fiscal ante eso? Les ha tomado declaración, dice que ellos, porque eran abogados... Que es un accidente también. Claro, que como eran abogados de Cusilaime y de la empresa, estaban esperando que Cusilaime llegue con el dinero para que pague, ¿cómo se llama?, la alcabala. Cuando eso, la alcabala nunca se paga en una notaría, sino en el SAP. De acuerdo, la alcabala jamás se paga en una notaría. Y traía el monto, era 250.000 soles, no era 20 ni 30 soles. ¿Cuál es su acusación directa a Cusilaime como abogado defensor de la familia González, doctor? La acusación, o sea, ¿cuál es su posición, digamos, mi posición, jurídica? La posición que él es el autor intelectual, probadísimo, porque los delincuentes materiales, los que ejecutaron el hecho, no podían ir pues de casualidad, de entrar con tanta seguridad a la notaría, en forma directa al lugar donde se realizaban las firmas cuando uno va a hacer una transacción de un inmueble, ¿no? Es una escritura pública. O sea, pero él en algún momento dijo que eran marcas, que habían seguido al esposo de la señora Irma, ¿no es cierto? Que no era él, que de repente habían sido, pues eso, malhechores, delincuentes, que a veces pasa también, que te siguen y de pronto te matan en la puerta de tu casa, en una notaría, en una farmacia, no sé. A usted no Señorita Milagros, mire, Pascual Cusilaime todo el día estuvo de agencia en agencia del banco, sacando dinero de la empresa, no de él. Por eso que la empresa también es agraviada. Y entonces porque el dinero... O sea, estuvo de banco en banco, no fue que tenía pues el costal... sin ninguna seguridad, solo con su hijo. Sin seguridad. Sin ninguna seguridad, entonces justo es lo que dice la policía. ¿Cómo es posible que una persona que saque tanto dinero del banco no tome ninguna seguridad? Y él dice, como él es un paisanito, dice que los delincuentes no lo persiguen. Así quiere decir que los delincuentes solo persiguen a los que están bien vestidos. No, pues eso exacto, es una respuesta infantil. No resiste, además. Eso no resiste ningún análisis. No, por supuesto que no. Entonces, pero desgraciadamente... ¿Cuánta plata sacó en total? 250.000 soles. Sí, pues bien raro, ¿no? ¿Quién va a cargar 250.000? Y además de banco en banco, ¿no? De banco en banco. ¿Cuántos bancos recorrió? Cuatro bancos. Empezó en la Avenida Venezuela, después fue a Miraflores, en 2 agencias del banco. Y de ahí sacó, de una agencia sacó $19.000 y lo cambió en un cambista informal. ¿Ya? De los $19.000 para tener todo en soles. O sea, ¿usted cree en la teoría de que se autorrobó? Yo creo en la teoría del autorrobo y el robo fue preparado por él. Preparado por él. ¿Se han registrado las llamadas que entraron al celular de Cusilaime? No se ha podido registrar las llamadas porque él tenía todos sus celulares informales, no a su nombre. Qué tremendo empresario que tiene 250.000, todo lo tiene. No, entonces, ¿qué es esto? En el video se ve claramente que él hace una llamada y llegan los delincuentes en el hall de la notaría. Justamente él dice, ya estamos acá y vengan. Pero no se ha podido registrar. Dice él de que le llamaba al banco, pero no se ha podido determinar. ¿Le llamaba al banco para qué? Pues, exacto, si ya tenía el dinero. ¿Para qué llamaba al banco? ¿Para sacar más plata? Pero eso es lo que no es, por eso mira, mire, señorita Milagros, todo lo que dice Cusilaime es inexplicable, pero las autoridades judiciales... Uno puede decir pues hasta teorías alucinantes y delirantes, afiebradas, pero otra cosa es que la consideren las autoridades jurídicas, y los fiscales, los jueces. Los jueces, eso es el interrogante, claro. Señorita Leiva. ¿Quién está detrás de todo esto, señora Irma? Cuando usted analiza el proceso, toda esta lucha por la justicia, que usted ya está un año, como acaba de decir, viviendo esta pesadilla, ¿quién, digamos, qué respuesta se da a sí misma y qué respuesta les da a sus hijos? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues, si este señor Cusilaime, ¿no?, está en actos engorrosos, negociaciones que no es de acuerdo a la ley, él es el que ha organizado todo. ¿Usted ha estado frente a frente con Cusilaime? O sea, ¿ha visto a Cusilaime? Le he visto de lejos, pero frente a frente no, todavía no. ¿Qué piensa usted de Cusilaime?